Este es el capítulo 5 de El Yo No Descubierto del libro de Carl Gustav Jung. El capítulo se llama El enfoque filosófico y psicológico de la vida. Nuestras ideas tienen, sin embargo, la desafortunada pero inevitable tendencia a ir a la saga de los cambios en la situación total. Difícilmente pueden hacer lo contrario, porque mientras nada cambie en el mundo, permanecen más o menos adaptados y, por lo tanto, funcionan de manera satisfactoria. Entonces no hay ninguna razón convincente por la que deban cambiarse y adaptarse de nuevo. Es solo cuando las condiciones han cambiado tan drásticamente que hay una brecha insoportable entre la situación externa y nuestras ideas. Ahora se vuelven anticuadas. Que surge el problema general de nuestra Weltanschauung, que es una palabra en alemán que hace referencia a la concepción de la vida y del mundo, o filosofía de vida. Y con ello la cuestión de cómo las imágenes primordiales que mantienen el flujo de energía instintiva deben ser reorientadas o readaptadas. No pueden ser simplemente reemplazados por una nueva configuración racional, ya que esto sería moldeado demasiado por la situación externa y no lo suficiente por las necesidades biológicas del hombre. Además, no solo no construiría ningún puente hacia el hombre original, sino que bloquearía el acercamiento a él por completo. Esto está en consonancia con los objetivos de la educación marxista, que busca, como Dios mismo, moldear al hombre, pero a imagen del Estado. Hoy en día, nuestras convicciones básicas se han vuelto cada vez más racionalistas. Nuestra filosofía ya no es una forma de vida, como lo era en la antigüedad. Se ha convertido en un asunto exclusivamente intelectual y académico. Nuestras religiones confesionales, con sus ritos y concepciones arcaicas, suficientemente justificadas en sí mismas, expresan una visión del mundo que no causó grandes dificultades en la Edad Media, pero que se ha vuelto extraña e inintengible para el hombre de hoy. A pesar de este conflicto con la perspectiva científica moderna, un profundo instinto le pide aferrarse a ideas que, si se toman literalmente, dejan fuera de cuenta todos los desarrollos mentales de los últimos 500 años. El propósito obvio de esto es evitar que caiga en el abismo de la desesperación nihilista. Pero incluso cuando, como racionalistas, nos sentimos impulsados a criticar la religión contemporánea como literal, de mente estrecha y obsoleta, nunca debemos olvidar que los credos proclaman una doctrina cuyos símbolos, aunque su interpretación pueda ser discutida, poseen vida propia debido a su carácter arquetípico. En consecuencia, la comprensión intelectual no es de ninguna manera indispensable en todos los casos, sino que solo requiere cuando la evaluación a través de los sentimientos y la intuición no es suficiente, es decir, con personas para quienes el intelecto tiene el poder primordial de convicción. Nada es más característico y sintomático a este respecto que el abismo se ha abierto entre la fe y el conocimiento. El contraste se ha vuelto tan enorme que uno se ve obligado a hablar de la inconmensurabilidad de estas dos categorías y su forma de ver el mundo. Y sin embargo, se ocupan del mismo mundo empírico en el que vivimos. Porque incluso la teología nos dice que la fe está respaldada por hechos que se hicieron históricamente perceptibles en este mundo conocido nuestro, a saber que Cristo nació como un ser humano real, obró muchos milagros y sufrió su destino,
murió bajo Poncio Pilato y resucitó en la carne después de su muerte. La teología rechaza cualquier tendencia a tomar las declaraciones de sus primeros registros como mitos escritos y, en consecuencia, a entenderlos simbólicamente. De hecho, son los propios teólogos los que recientemente han hecho el intento, sin duda como una concepción al conocimiento, entre comillas, de desmitificar, entre comillas, el objeto de su fe mientras trazan la línea de manera bastante arbitraria en los puntos cruciales. Pero para el intelecto crítico es demasiado obvio que el mito es un componente integral de todas las religiones y, por lo tanto, no puede excluirse de las afirmaciones de fe sin dañarlas. La ruptura entre la fe y el conocimiento es un síntoma de la conciencia divina que es tan característica del trastorno mental de nuestros días. Es como si dos personas diferentes estuvieran haciendo declaraciones sobre la misma cosa, cada una desde su punto de vista, o como si una persona en dos marcos mentales diferentes estuviera esbozando una imagen de su experiencia. Si por persona, entre comillas, sustituimos sociedad moderna, entre comillas, es evidente que esta última línea está sufriendo una disociación mental, es decir, una alteración neurótica. En vista de esto, no ayuda en absoluto si una parte tira obstinadamente hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. Esto es lo que sucede en cada psique neurótica, a su propia angustia profunda, y es solo esta angustia la que lleva al paciente al médico. Como dije anteriormente, con toda brevedad, sin dejar de mencionar ciertos detalles prácticos cuya omisión podría haber dejado perplejo al lector, el médico tiene que establecer una relación con ambas mitades de la personalidad de su paciente, porque solo de ambas, y no simplemente de una mitad con la supresión de la otra, puede armar un hombre completo y completo. La última alternativa es lo que el paciente ha estado haciendo todo el tiempo, ya que la Weltanschauung moderna no le da otra orientación. Si su situación individual es la misma en principio que la situación colectiva. Es un microcosmos social que refleja la escala más pequeña, las cantidades de la sociedad en general, o por el contrario, como la unidad social más pequeña, produciendo acumulativamente la disociación colectiva. Esta última posibilidad es la más probable, ya que el único portador directo y concreto de la vida es la personalidad individual, mientras que la sociedad y el Estado son ideas convencionales y solo pueden reivindicar la realidad en la medida en que estén representados por un cierto número de individuos. Se ha prestado muy poca atención al hecho de que nuestra época, a pesar de toda su irreligiosidad, está cargada hereditariamente con el logro específico de la época cristiana, la supremacía de la palabra, del logos, que representa figura central de nuestra fe cristiana. La palabra se ha convertido literalmente en nuestro Dios, y así ha permanecido, incluso si sabemos del cristianismo solo por rumores. Palabras como sociedad y Estado están tan concretadas que están casi personificadas. En opinión del hombre de la calle, el Estado, mucho más que cualquier rey en la historia, es el dador inagotable de todo bien. El Estado es invocado, responsabilizado, refunfuñado, y así sucesivamente. La sociedad es elevada al rango de un principio ético supremo. De hecho, se le atribuyen capacidades creativas positivas. Nadie parece darse cuenta de que la veneración de la palabra,
que era necesaria para una cierta fase del desarrollo histórico, tiene un lado sombrío peligroso. Es decir, en el momento en que la palabra, como resultado de siglos de educación, alcanza la validez universal, rompe su vínculo original con la persona divina. Hay entonces una iglesia personificada, un estado personificado. La creencia en la palabra se convierte en credulidad, y la palabra misma es un eslogan infernal capaz de cualquier engaño. Con credulidad viene la propaganda y la publicidad para engañar al ciudadano con desfachatez política y compromisos. Y la mentira alcanza proporciones nunca antes conocidas en la historia del mundo. Así, la palabra que originalmente anunciaba la unidad de todos los hombres y su unión en la figura del gran hombre, se ha convertido en nuestros días en la fuente de sospecha y desconfianza de todos contra todos. La credulidad es uno de nuestros peores enemigos. Pero ese es el improvisado al que siempre recurre el neurótico para sofocar al escéptico en su propio pecho o conjurarlo fuera de la existencia. La gente piensa que solo tienes que decirle, entre comillas, a una persona que debería, entre comillas, hacer algo para ponerla en el camino correcto. Pero si puede o lo hará es otro asunto. El psicólogo ha llegado a ver que nada se logra contando, persuadiendo, amonestando, dando buenos consejos. También debe familiarizarse con los detalles y tener un conocimiento auténtico del inventario psíquico de su paciente. Por lo tanto, tiene que relacionarse con la individualidad del que sufre y sentir su camino en todos los rincones y grietas de su mente, en un grado que excede con creces la capacidad de un maestro o incluso de un director de conciencia. Su objetividad científica, que no excluye nada, le permite ver a su paciente no solo como un ser humano, sino también como un subhumano que está atado a su cuerpo, como un animal. El desarrollo de la ciencia ha dirigido su interés más allá del alcance de la personalidad consciente al mundo del instinto inconsciente, dominando por la sexualidad y el impulso de poder, o autoafirmación, correspondiente a los conceptos morales gemelos de San Agustín. Concupiscencia y superbia. El choque entre estos dos instintos fundamentales, preservación de la especie y autoconservación, es la fuente de numerosos conflictos. Son, por lo tanto, el objeto principal del juicio moral, cuyo propósito es prevenir estas colisiones instintivas en la medida de lo posible. Como expliqué anteriormente, el instinto tiene dos aspectos principales. Por un lado, el dinamismo, el impulso o la deriva, y por otro, el significado específico y la intención. Es muy probable que todas las funciones psíquicas del hombre tengan a fundamento instintivo, como es obviamente el caso de los animales. Es fácil ver que en los animales el instinto funciona como el espíritu rector de todo su comportamiento. Esta observación carece de certeza solo cuando la capacidad de aprendizaje comienza a desarrollarse, por ejemplo en los simios superiores y en el hombre. En los animales, como resultado de su capacidad de aprendizaje, el instinto sufre numerosas modificaciones y diferenciaciones. En el hombre civilizado, los instintos están tan divididos que solo unos pocos de los básicos pueden ser reconocidos con certeza en su forma original. Los más importantes son los dos instintos fundamentales y sus derivados, y estos han sido la preocupación exclusiva de la psicología médica hasta ahora. Los investigadores encontraron, sin embargo, que al seguir las ramificaciones de los instintos, se toparon con configuraciones que con certeza no podían atribuirse a ninguno de los grupos. Para tomar solo un ejemplo,
el descubridor del instinto de poder tenía algunas dudas sobre si una expresión aparentemente indudable del instinto sexual podría no explicarse mejor como un arreglo de poder, entre comillas. Y el propio Freud, se sintió obligado a reconocer la existencia de instintos del ego, entre comillas, además del instinto sexual primordial, una clara concesión al punto de vista adleriano. En vista de esta incertidumbre, no es de extrañar que en la mayoría de los casos los síntomas neuróticos pueden explicarse casi sin contradicción en términos de cualquiera de las dos teorías. Esta perplejidad no significa que uno u otro punto de vista o ambos sea erróneo. Más bien ambos son relativamente válidos y, a diferencia de ciertas preferencias unilaterales y dogmáticas, permiten la existencia con competencia de otros instintos. Aunque, como he dicho, la cuestión del instinto humano dista mucho de ser una cuestión sencilla. Probablemente no nos equivocaremos al suponer que la capacidad de aprendizaje, una cualidad casi exclusiva del hombre, se basa en el instinto de imitación que se encuentra en los animales. Está en la naturaleza de este instinto perturbar otras actividades instintivas y eventualmente modificarlas, como se puede observar, por ejemplo, en los cantos de los pájaros, cuando adoptan otras melodías. Nada se aleja más al hombre del plan de base de sus instintos que su capacidad de aprendizaje, que resulta ser un impulso genuino hacia la transformación progresiva de los modos de comportamiento humanos. Ella, más que cualquier otra cosa, es responsable de las condiciones alteradas de nuestra existencia y de la necesidad de nuevas adaptaciones que trae la civilización. También es la fuente de numerosas perturbaciones psíquicas y dificultades ocasionadas por la progresiva alineación del hombre de su fundamento instintivo, es decir, por su desarraigo e identificación con su conocimiento consciente de sí mismo, por su preocupación por la conciencia a expensas del inconsciente. El resultado es que el hombre moderno puede conocerse a sí mismo solo en la medida en que puede llegar a ser consciente de sí mismo, una capacidad que depende en gran medida de las condiciones ambientales, cuyo impulso de conocimiento y control requirió o sugirió ciertas modificaciones de sus tendencias instintivas originales. Por lo tanto, su conciencia se orienta principalmente observando e investigando el mundo que lo rodea, y es a sus peculiaridades que debe adaptar sus recursos psíquicos y técnicos. Esta tarea es tan exigente y su cumplimiento tan ventajoso que se olvida de sí mismo en el proceso, perdiendo de vista su naturaleza instintiva y poniendo su propia concepción de sí mismo en lugar de su ser real. De esta manera se desliza imperceptiblemente en un mundo puramente conceptual donde los productos de su actividad consciente reemplazan progresivamente a la realidad. La separación de su naturaleza instintiva inevitablemente sumerge al hombre civilizado en el conflicto entre el consciente y el inconsciente, el espíritu y la naturaleza, el conocimiento y la fe. Una división que se vuelve patológica en el mundo en que su conciencia ya no es capaz de descuidar o suprimir su lado instintivo. La acumulación de individuos que han entrado, en este caso crítico, inicia un movimiento de masas que pretende ser el campeón de los reprimidos. De acuerdo con la tendencia predominante de la conciencia a buscar la fuente de todos los males en el mundo exterior, el grito se eleva por cambios políticos y sociales que, se supone, resolverían automáticamente el problema mucho más profundo de la personalidad dividida. De ahí que cada vez que se cumple esta demanda, surgen condiciones políticas y sociales que traen de vuelta los mismos males de nuevo en forma alterada.
Lo que sucede entonces es una simple inversión. La parte inferior llega a la parte superior y la sombra toma el lugar de la luz. Y dado que la primera es siempre anárquica y turbulenta, la libertad del desvalido, libertado entre comillas, liberado entre comillas, debe sufrir una restricción draconiana. Todo esto es inevitable porque la raíz del mal está intacta y simplemente la contraposición ha salido a la luz. La revolución comunista ha degradado al hombre mucho más bajo que la psicológica. Repito, la revolución comunista ha degradado al hombre mucho más bajo que la psicología colectiva democrática, porque le roba su libertad, no solo en el sentido social, sino en el moral y espiritual. Aparte de las dificultades políticas, Occidente ha sufrido una gran desventaja psicológica que se hizo sentir desagradablemente incluso en los días del nazismo alemán. La existencia de un dictador nos permite señalar con el dedo lejos de nosotros mismos y en la sombra. Él está claramente al otro lado de la frontera política, mientras que nosotros estamos del lado del bien y disfrutamos de la posición de los ideales correctos. ¿No confesó recientemente un conocido estadista que no tenía imaginación en el mal? En nombre de la multitud estaba aquí expresando el hecho de que el hombre occidental está en peligro de perder su sombra por completo, de identificarse con su personalidad ficticia y de identificar el mundo con la imagen abstracta pintada por el relacionismo científico. Su oponente espiritual y moral, que es tan real como él, ya no habita en su propio pecho, sino más allá de la línea geográfica de esta división, que ya no representa una barrera política externa, sino que separa cada vez más amenazadoramente lo consciente del inconsciente. El pensamiento y el sentimiento pierden su polaridad interna, y donde la orientación religiosa se ha vuelto ineficaz, ni siquiera un dios está a mano para controlar la influencia soberana de las funciones psíquicas desatadas. Nuestra filosofía racional no se molesta en si la otra persona en nosotros, peyorativamente descrita como la sombra, entre comillas, simpatiza con nuestros planes e intenciones conscientes. Evidentemente, no sabe que llevamos en nosotros mismos una sombra real cuya existencia se basa en nuestra naturaleza instintiva. El dinamismo y la imaginería de los instintos juntos forman un a priori que ningún hombre puede pasar por alto sin el riesgo más grave para sí mismo. La violación o descuido del instinto tiene consecuencias dolorosas de la naturaleza fisiológica y psicológica, para cuya eliminación se requiere ayuda médica. Sobre todo, durante más de 50 años hemos sabido, o podríamos haber sabido, que existe un inconsciente como contrapeso a la conciencia. La psicología médica ha proporcionado todas las pruebas empíricas y experimentales necesarias de esto. Hay una realidad psíquica inconsciente que influye demostrablemente en la conciencia y su contenido. Todo esto se sabe, pero no se han sacado conclusiones prácticas de ello. Seguimos pensando y actuando como antes, como si fuéramos simplex o no duplex. En consecuencia, nos imaginamos a nosotros mismos como inocuos, razonables y humanos. No pensamos en desconfiar de nuestros motivos o en preguntarnos cómo se siente el hombre interior acerca de las cosas que hacemos en el mundo exterior. Pero en realidad es frívolo, superficial e irrazonable de nosotros. Así como psíquicamente antihigiénico, pasar por alto la reacción y el punto de vista del inconsciente. Uno puede considerar que el estómago o el corazón de uno no son
importantes o dignos de desprecio. Pero eso no impide que comer en exceso o el esfuerzo excesivo tengan consecuencias que afecten a todo el hombre. Sin embargo, creemos que los errores psíquicos y sus consecuencias se pueden eliminar con meras palabras, ya que psíquico significa menos que aire para la mayoría de las personas. De todos modos, nadie puede negar que sin la psique no habría mundo en absoluto, y aún menos un mundo humano. Prácticamente todo depende del alma humana y de sus funciones. Debería ser digno de toda la atención que podamos prestarle, especialmente hoy, cuando todos admiten que el bienestar y la desgracia del futuro no se decidirá ni por los ataques de los animales salvajes, ni por catástrofes naturales, ni por el peligro de epidemias mundiales, sino simple y exclusivamente por los cambios psíquicos en el hombre. Solo se necesita una perturbación casi imperceptible del equilibrio en la cabeza de algunos de nuestros gobernantes para asumir al mundo en sangre, fuego y radiactividad. Los medios técnicos necesarios para ello están presentes en ambas partes, y ciertas deliberaciones conscientes, no controladas por ningún oponente interno, pueden ser consentidas con demasiada facilidad, como ya hemos visto en el ejemplo de un líder, entre comillas. La conciencia del hombre moderno todavía se aferra tanto a los objetivos externos que los hace exclusivamente responsables, como si de ellos dependiera la decisión. Que el estado psíquico de ciertos individuos pudiera emanciparse por una vez del comportamiento de los objetos es algo que se considera demasiado poco, aunque las irracionalidades de este tipo se observan todos los días y pueden suceder a todos. La desolación de la conciencia en nuestro mundo se debe principalmente a la pérdida del instinto, y la razón de esto radica en el desarrollo de la mente humana durante el pasado eón. Cuanto más poder tenía el hombre sobre la naturaleza, más su conocimiento y habilidad se le iban a la cabeza, y más profundo se volvía su desprecio por lo meramente natural y accidental, por lo que se le da irracionalmente, incluida la psique objetiva, que es todo lo que la conciencia no es. En contraste con el subjetivismo de la mente consciente, el inconsciente es objetivo, manifestándose principalmente en forma de sentimientos contrarios, fantasías, emociones, impulsos y sueños, ninguno de los cuales uno se hace a sí mismo, sino que se encuentran con uno objetivamente. Incluso hoy en día la psicología sigue siendo, en su mayor parte, la ciencia de los contenidos conscientes, medidos en la medida de lo posible por estándares colectivos. La psique individual se ha convertido en un mero accidente, un fenómeno aleatorio, mientras que el inconsciente, que solo puede manifestarse en el ser humano real, irracionalmente dado, entre comillas, ha sido ignorado por completo. Esto no fue solo el resultado de un descuido o de la falta de conocimiento, sino de una resistencia franca a la mera posibilidad de que hubiera una segunda autoridad psíquica además del ego. Parece una amenaza positiva para el ego que se pueda dudar de su monarquía. La persona religiosa, por otro lado, está acostumbrada a la idea de no ser el único maestro en su propia casa. Él cree que Dios, y no él mismo, decide al final. Pero, ¿cuántos de nosotros nos atreveríamos a dejar la voluntad de Dios decidida? ¿Y cuál de nosotros no se sentiría avergonzado si tuviera que decir hasta qué punto la decisión vino de Dios mismo? La persona religiosa, hasta donde se puede juzgar,
está directamente bajo la influencia de la reacción del inconsciente. Como regla general, él llama a esto la operación de la conciencia. Pero dado que el mismo trasfondo psíquico produce reacciones distintas a las morales, el creyente está midiendo su conciencia por el estándar ético tradicional y, por lo tanto, por un valor colectivo en cuyo esfuerzo es apoyado asiduamente por su iglesia. Mientras el individuo pueda aferrarse a sus creencias tradicionales, las circunstancias de su tiempo no exijan un mayor énfasis en la autonomía individual, puede estar contento con la situación. Pero la situación se altera radicalmente cuando el hombre de mentalidad mundana, que está orientado a factores externos y ha perdido sus creencias religiosas, aparece en masa, como es el caso hoy en día. El creyente es entonces forzado a la defensiva y debe catequizarse sobre la base de sus creencias. Ya no se sostiene en el tremendo poder subjetivo del consenso omnium y es muy consciente del debilitamiento de la Iglesia y de la precariedad de sus supuestos dogmáticos. Para contrarrestar esto, la Iglesia recomienda más fe, como si este don de gracia dependiera de la buena voluntad y el placer del hombre. El asiento de la fe, sin embargo, no es la conciencia, sino la experiencia religiosa espontánea que lleva la fe del individuo a una relación inmediata con Dios. Aquí debemos preguntarnos: ¿tengo alguna experiencia religiosa y relación inmediata con Dios? Y por lo tanto es esa certeza que me impedirá, como individuo, disolverme en la multitud. Vamos a repetir la última pregunta. Y acá cierro el capítulo. ¿Tengo alguna experiencia religiosa y relación inmediata con Dios? Y por lo tanto esa certeza que me impedirá, como individuo, disolverme en la multitud. Fin del capítulo 5.